Capítulo 49. Malformaciones del aparato genital femenino. Desarrollo embrionario. Corresponde al periodo que comienza con la fecundación en la trompa de Falopio. Con el paso de los días se forma la mórula, la cual viaja a través de la tuba para llegar a la cavidad uterina en forma de blastocisto. Lo anterior tiene una duración de entre 5 a 9 días después de haber ocurrido la ovulación. El blastocisto tiene la capacidad de implantarse solo durante la ventana de implantación endometrial, expresión de integrinas en la superficie endometrial, que ocurre 7 a 9 días después de la ovulación. En este momento, el embrión ya tiene una semana de vida. Sin embargo, la liberación de HCG a la sangre materna no se produce hasta después de la implantación, cuando comienza la formación del trofoblasto. La subunidad beta-HCG solo es detectable 4 días antes de la siguiente menstruación, 10 días después de ocurrida la ovulación. Desde entonces, su nivel plasmático va aumentando, duplicándose cada 48 horas. Debido a la dificultad para determinar con certeza el día exacto en que la mujer ovuló, se utiliza el día en que se inició la última menstruación, día 1, para el cálculo de las semanas de embarazo, habitualmente 2 semanas antes de la ovulación. Estudios histológicos de abortos espontáneos en las semanas iniciales del embarazo han permitido el estudio inicial de la embriogénesis, formación de los órganos. En la ecografía transvaginal se puede observar el saco gestacional desde las 4,5 a 5 semanas de embarazo, el saco vitelino procedente del ectodermo durante la 5ª semana y desde la 6ª a 7ª semana se hace visible el embrión. El desarrollo embrionario termina durante la 8ª semana, desde la fecundación. El periodo que transcurre desde inicios de la 9ª semana hasta el final de la vida intrauterina se denomina periodo fetal. En el blastocisto, periodo posterior a la mórula, se diferencian 3 capas: endodermo, mesodermo y ectodermo. En estas capas se producen distintas invaginaciones que darán origen a los distintos compartimentos y órganos. En uno de los extremos del saco vitelino, procedente del ectodermo, se producen las células germinales primordiales, las cuales migran a lo largo del mesenterio dorsal hacia la cresta gonadal y la invaden en la 6ª semana. De la cresta gonadal se formarán el ovario, parte ventral del embrión, el mesonefro y finalmente el riñón. El desarrollo del ovario depende exclusivamente de la migración celular, la que, de no ocurrir, podría determinar una posterior menopausia precoz. Es en este proceso en el cual se determinará la cantidad de ovocitos que tendrá la mujer, alcanzando un pic a los 5 meses de gestación intrauterina de 7 millones de ovocitos, para luego comenzar a decaer, 2 millones de ovocitos al nacer. Durante la infancia, la mujer sigue disminuyendo su reserva ovárica en forma fisiológica, atresia, llegando a tener cerca de 400.000 ovocitos al momento de la menarquia. Alteraciones como el síndrome de Turner o células con alteración cromosómica X0 o XY se caracterizan por tener fallas en la migración, las de células germinales primordiales. Así, la mujer tiene fenotipo de mujer, pero a los pocos años de iniciada la menarquia cae en insuficiencia ovárica prematura. Paralelo a la formación de la cresta gonadal y del riñón al lado del ovario, se generan 2 conductos que se diferencian en alguno de los 2 sexos, de Wolff o mesonéfrico masculino y de Müller o paramesonéfrico femenino. En un comienzo, los hombres y las mujeres tienen un desarrollo de ambos conductos, ocurriendo la diferenciación cerca de la 6ª semana de vida embrionaria, 8ª semana de edad gestacional. Este proceso es guiado por la hormona antimülleriana, AMH, que determina que el conducto de Müller permanezca presente o involucione. La presencia de AMH determina el desarrollo del conducto de Wolff, que dará origen al conducto deferente y epidídimo, que luego se comunicarán con los testículos. La presencia de testosterona producida por los testículos fetales generará las características genitales externas masculinas, pene y escroto, en vez de las femeninas, tercio inferior de vagina y vulva. Al existir el desarrollo de un ovario y no de un testículo, persiste el conducto de Müller
y se inhibe el desarrollo de conductos de Wolff. Los conductos de Müller corresponden a dos tubos separados laterales a los conductos mesonéfricos. En su porción cefálica, estas estructuras permanecen separadas y abiertas a la cavidad peritoneal, transformándose en las trompas de Falopio, o tubas uterinas. En su porción caudal se fusionan formando el conducto uterino, que da origen al útero y tercio superior de la vagina. Inicialmente, el útero tiene un tabique central que involuciona hacia las 9 semanas de vida embrionaria para generar una cavidad uterina única. Por su parte, la formación de 2/3 inferiores de la vagina deriva del seno urogenital y no del conducto de Müller. La formación del aparato genital femenino debiera completarse hacia las 9 semanas de vida embrionaria. Por lo tanto, cualquier noxa que esté presente en este periodo de la gestación podría alterar la formación del aparato genital interno femenino. Pueden existir remanentes del conducto de Wolff a distintos niveles. A nivel de la vagina se desarrollan los denominados quistes de Garner, y a nivel del mesosalpinx entre ovario y trompa los quistes paratubarios o paraóforos. Estos últimos pueden crecer y tener riesgo de torsión del anexo, generando un cuadro de algia pélvica aguda. Hay casos en que un embrión genéticamente femenino posee genitales externos ambiguos, pseudohermafroditismo, secundario a niveles elevados de andrógenos. Ejemplo, hiperplasia suprarrenal congénita clásica. Por el contrario, hay casos en que un embrión genéticamente masculino tiene fenotipo femenino. Por ejemplo, bloqueo en los receptores de testosterona, insensibilidad a los andrógenos, por inhibición del desarrollo del conducto de Wolff y por ende desarrollo del conducto de Müller. El peritoneo y los ovarios tienen un origen embriológico común, el epitelio celómico. Existe un marcador tumoral común para ambos órganos denominado CA-125, que se eleva tanto en cáncer de ovario como en cáncer primario peritoneal, de histología similar. El CA-125 también se puede elevar ante estímulos inflamatorios peritoneales como peritonitis, endometriosis, ovulación, menstruación, apendicitis, etc. La irrigación sanguínea llega a los ovarios a través de las arterias ováricas, ramas directas de la aorta abdominal. Dicha irrigación llega a los ovarios en su polo superolateral, dentro de los ligamentos infundíbulo-pélvicos o suspensorios del ovario, que además contienen las venas ováricas y la inervación parasimpática. Desde el polo anteromedial del ovario nacen los ligamentos uterováricos o propios del ovario, que los fijan a la pared posterolateral del útero. En estos ligamentos se encuentra la anastomosis entre la circulación ovárica y la uterina. Los ligamentos redondos, que nacen desde los ligamentos uterováricos, se dirigen por la cara anterior del ligamento ancho hacia la pared abdominal anterior, ingresando el anillo inguinal interno y llegando hasta los labios mayores. Malformaciones congénitas del aparato genital femenino. Cualquier deficiencia en el proceso de la organogénesis que implique el seno urogenital o los conductos müllerianos o paramesonéfricos puede resultar en anormalidades del aparato genital que afectan la vagina, el cuerpo y el cuello uterino. Las malformaciones congénitas del aparato genital femenino representan una entidad clínica de relevancia, principalmente en pacientes en edad reproductiva. Múltiples avances tecnológicos han contribuido al diagnóstico de malformaciones tanto simples como complejas, permitiendo un tratamiento más integral. La prevalencia de anormalidades congénitas uterinas, ACU, es difícil de determinar, sobre todo si son asintomáticas. Los reportes de prevalencia dependen de la población estudiada. En una revisión sistemática del 2011 se concluyó que la prevalencia de las ACU fue del 5,5% en población no seleccionada, 8% en mujeres infértiles, 12,3% en mujeres con historia de aborto espontáneo y 24,5% en mujeres con antecedentes de aborto e infertilidad. La embriogénesis del ovario y de los conductos se asocia al desarrollo del riñón. Por esto, cuando se producen malformaciones müllerianas, es posible observar hasta en un 30% malformaciones asociadas de las vías urinarias. Por ejemplo, monorreno, riñón pélvico, riñón en herradura, duplicidad ureteral, etc. Esto implica que cada vez que se encuentra una malformación
mulleriana, se debe estudiar concomitantemente la vía urinaria en busca de malformaciones. Las malformaciones mullerianas más frecuentes son útero septado, bicorne, arcuato, didelfo, unicorne e hipoplasia uterina. Otras menos comunes son las derivadas del seno urogenital, como el septo vaginal y la atresia o displasia cérvico-vaginal, con una frecuencia del 0,1 a 3,8%. Malformaciones mullerianas. Útero septado o tabicado. Se origina en una alteración en la fusión de los conductos de Müller, donde no se absorbe el tabique entre ambos conductos antes de las 9 semanas de desarrollo embrionario. En esta malformación, el septo que queda al medio de la cavidad uterina puede tener distintas longitudes, siendo la variante más frecuente el útero septado incompleto. El septo corresponde a un tejido fibroso con mala irrigación y que no ofrece un ambiente adecuado para la implantación. De este modo, el útero septado es una causa importante de aborto recurrente cada vez que el embrión se implanta en el tabique. El tratamiento es la resección del tabique previa confirmación con imágenes y o por la laparoscopía, de que se trate en un solo cuerpo uterino. Diagnóstico diferencial con útero didelfo. Útero arcuato. Corresponde a una variante del útero septado, en el cual el septo es menos pronunciado longitudinalmente y con una base más ancha en el fondo uterino. No se considera como una malformación, sino como una variación anatómica normal, ya que no se asocia a otras enfermedades ni a problemas de fertilidad o aborto espontáneo. Útero bicorne. Alteración en la que no se fusionan ambos conductos de Müller, generándose un útero con dos cuernos en distintos grados. Los casos más severos tienen dos cuernos uterinos totalmente independientes. Antiguamente se realizaba una cirugía llamada metroplastia para seccionar la porción divisoria y fusionar ambos cuernos. Sin embargo, este procedimiento contaba con malos resultados reproductivos. Actualmente se sabe que un embrión puede implantarse perfectamente en uno de los cuernos sin mayor riesgo de aborto que en un útero normal. No obstante, las mujeres con útero bicorne tienen mayor riesgo de parto prematuro, dado que el útero bicorne, los cuernos comparten cierta parte de las paredes y tienen fondos separados. Entonces también comparte una pared fibrosa que favorecía la presencia de un porcentaje mayor de abortos. Útero unicorne. Corresponde a otra variante en que uno de los conductos de Müller no se desarrolla en lo absoluto o se desarrolla en forma incompleta. Puede tener cuernos rudimentarios comunicantes o no comunicantes a la cavidad uterina. La historia clásica de presentación es algia pélvica. El manejo, en caso de no haber comunicación con la cavidad uterina, es la resección del cuerno no comunicante. Útero didelfo. Es una malformación rara que se caracteriza por ausencia total de fusión de los conductos de Müller, produciéndose dos cuerpos y dos cuellos uterinos. Incluso en algunos casos la vagina se encuentra separada en dos en su región proximal al útero. En las pacientes con esta malformación es necesaria la realización del PAP en ambos cuellos uterinos. Estas pacientes no tienen problemas para lograr un embarazo, sin embargo sí tienen mayor riesgo de parto prematuro. Al ser dos úteros separados, no hay paredes fibrosas y ambos úteros siempre estarían rodeados de miometrio, por lo que tendrían menores problemas de implantación, menor riesgo de aborto de primer trimestre y no se ha demostrado que sea causa de aborto recurrente. Sin embargo, se encuentran limitados en la distensión, por lo que tienen más riesgo de parto prematuro. Es de gran importancia hacer bien el diagnóstico y diferenciarlo de un útero tabicado. Para esto es útil apoyarse en imágenes como ultrasonografía 3D y resonancia magnética. Y por último, de la laparoscopía, la cual también permite diferenciar ambas malformaciones. Tanto el útero bicorne como el didelfo tienen riesgo de abortos tardíos en el segundo trimestre por incompetencia cervical. Malformación asociada a dietilestilbestrol, DES. Relacionada a la exposición in útero a DES, un estrógeno sintético no esteroidal que se utilizó en Estados Unidos entre 1940 y 1970 bajo la creencia de disminuir la tasa de abortos. En esta malformación, la cavidad uterina tiene forma de T con desarrollo hipertrófico de las paredes del útero. Como consecuencia de esto, el útero es incapaz de soportar una gestación. En Estados Unidos fue una causa importante de infertilidad,
además de cáncer de origen ginecológico. Las hijas y nietas de mujeres tratadas con DES durante el embarazo presentaron mayor riesgo de cáncer de vagina, adenocarcinoma de células claras. Actualmente el DES está en desuso. Lo usamos como un ejemplo de los resultados de utilizar cualquier fármaco de forma indiscriminada, sin adherirse a los principios de la medicina basada en evidencia. Síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser. Corresponde a una falla del desarrollo o fusión de los conductos müllerianos, con la consiguiente alteración de las estructuras derivadas de ellos. Se presenta generalmente como la no fusión de la porción de los conductos de Müller que debieran formar el útero, dejando solo un remanente de los conductos que dan origen a las trompas. Dentro de los hallazgos se encuentra la ausencia de vagina o presencia de un pequeño fondo de saco vaginal y alteraciones variables del desarrollo uterino, como ausencia total de este o un útero rudimentario en la línea media, y más frecuentemente cuernos uterinos rudimentarios cercanos a las paredes pélvicas laterales. Los ovarios son normales. En esta malformación, la paciente consulta habitualmente por historia de amenorrea primaria o dispareunia, siendo esta última debida a una longitud vaginal pequeña. Esta malformación es de mal pronóstico desde el punto de vista de la fertilidad. El desarrollo gonadal es normal, por lo que los genitales externos no tienen alteraciones y los caracteres sexuales secundarios están presentes desde la pubertad. Desde el punto de vista sexual, la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia recomienda como primera línea de manejo el uso de dilatadores, dejando el manejo quirúrgico para pacientes que no responden al uso de estos o que prefieren optar por la cirugía conociendo las ventajas y desventajas que conlleva. Existen distintas técnicas quirúrgicas para la neoformación vaginal, entre las cuales destacan la técnica Abe-Makindo, que es un procedimiento más utilizado en la actualidad. Consiste en la disección cuidadosa entre vejiga y recto, formando una cavidad y sin acceder a la cavidad peritoneal. Se coloca una prótesis recubierta con injertos cutáneos. La desventaja de esta técnica es su postoperatorio, lento y doloroso, debido al tejido de granulación producido por la resección del colgajo y la tendencia de injertos a la retracción, obligando la utilización de dilatadores vaginales postoperatorios por tiempo variable. Becchetti. Vaginoplastía por tracción, mediante laparotomía o laparoscopía. Se basa en la tracción continua del manguito vaginal utilizando un aparato que se ancla al abdomen, área suprapúbica. La fase de invaginación comienza inmediatamente en el postoperatorio y continúa con una velocidad de 1 a 1,5 centímetros por día hasta alcanzar 10 a 12 centímetros de largo vaginal aproximadamente en una semana. Luego se utilizan los dilatadores vaginales. Es una técnica segura con menos tiempo de hospitalización si es laparoscópica. Su éxito es comparable a otras modalidades terapéuticas. Vaginoplastía sigmoidea. Uso del segmento del colon sigmoides para reconstruir la vagina. Como principales desventajas destacan la descarga y el flujo vaginal de mal olor. La necesidad de tratamiento se presenta una vez que la paciente ha entrado en la pubertad y desea iniciar actividad sexual. Usualmente la adherencia al tratamiento es mala, por lo que es importante que ellas estén a cargo de un equipo multidisciplinario compuesto por un ginecólogo, kinesiólogo y psicólogo. Hiperplasia suprarrenal congénita. La esteroidogénesis suprarrenal es un proceso complejo y secuencial que involucra a una serie de enzimas, las cuales, actuando en forma coordinada sobre el colesterol, determinan la síntesis de glucocorticoides y mineralocorticoides. El término hiperplasia suprarrenal congénita ha sido tradicionalmente usado para denominar al conjunto de alteraciones en la esteroidogénesis suprarrenal que determina un decremento en la biosíntesis del cortisol. Este hecho determina una elevación compensatoria de ACTH, la cual, al estimular la síntesis esteroidal, lleva a un aumento de la producción de esteroides localizados antes del bloqueo, principalmente testosterona. El resultado final es una diversidad de cuadros clínicos determinado por el déficit de cortisol y hormonas distales al bloqueo y el exceso de hormonas y metabolitos proximales al bloqueo. Durante el desarrollo embrionario, un exceso de testosterona puede generar que el conducto de Müller no se desarrolle. La hiperplasia suprarrenal congénita
HSC es una de las patologías que se caracteriza por niveles excesivos de testosterona, así la causa más frecuente de pseudohermafroditismo femenino, genitales ambiguos en un recién nacido femenino, es la hiperplasia suprarrenal congénita. En la glándula suprarrenal se producen esteroides sexuales y no sexuales. El colesterol 27C se transforma en progesterona 21C. Posteriormente, la progesterona se transforma en testosterona 19C. La testosterona, por acción de las enzimas aromatasa, se transforma en estradiol 18C. En la glándula suprarrenal, la progesterona se transforma en mineralocorticoides y glucocorticoides por acción de una cadena enzimática que implica principalmente a las enzimas 21 y 11 hidroxilasa. La falla de estas enzimas en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita produce acumulación de 17-hidroxiprogesterona, androstenediona y testosterona. La aromatasa de la glándula suprarrenal es débil, por lo que la testosterona no es totalmente convertida en estrógenos, continuando su acumulación. La deficiencia enzimática más común en la HSC, en más del 95% de los casos, es la de la 21-hidroxilasa. Esta enfermedad se manifiesta en forma diversa de acuerdo con la existencia de actividad enzimática residual. Clínicamente se distinguen las formas clásicas y las no clásicas. Las formas no clásicas pueden ser asintomáticas o no sintomáticas. Estas últimas se caracterizan por manifestar un defecto bioquímico sin signos clínicos. Las formas sintomáticas constituyen un espectro fenotípico que puede manifestarse en la infancia con crecimiento acelerado y pubertad precoz. En el sexo masculino puede desembocar en una pseudopubertad precoz. En el sexo femenino, en un cuadro virilizante progresivo. Frecuentemente las manifestaciones son atenuadas y se detectan en las mujeres que presentan síntomas de hiperandrogenismo durante la adolescencia o simplemente hirsutismo, irregularidades menstruales e infertilidad. Las pacientes con HSC no clásica presentan clínicamente similares a pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Ante la sospecha de esta enfermedad se deben medir los niveles plasmáticos de 17-hidroxiprogesterona. Valores bajos descartan HSC. Valores elevados permiten el diagnóstico de HSC, lo que se confirma con el estudio genético. Valores intermedios deben ser evaluados con un test de ACTH. Valores del test ACTH mayor a 10 hacen diagnósticos de HSC. El tratamiento de estas pacientes es con glucocorticoides para retroalimentar de forma negativa a la ACTH y así disminuir la hiperfunción suprarrenal hacia andrógenos. La HSC clásica se caracteriza por la virilización de grado variable en los genitales externos en fetos de sexo femenino, genitales ambiguos o francamente masculinos. En cerca del 70% de las formas clásicas está comprometida la producción de aldosterona, por lo que tempranamente los pacientes en ambos sexos manifiestan síntomas de deshidratación con pérdida de sodio y retención de potasio. El 30% restante son no perdedores de sal. Esta forma clínica se conoce como virilizante simple. El manejo del recién nacido afectado por HSC clásica es muy difícil, pues deben enfrentarse las consecuencias médicas inmediatas de esta condición, hiponatremia y convulsiones, así como también las consecuencias psicológicas familiares asociadas a la presencia de los genitales ambiguos. Un caso especial es el de aquellos embarazos en riesgo de tener un feto afectado por HSC por tener un hijo previo afectado. En ellos se recomienda iniciar tratamiento con dexametasona 15 mg por kilo a la embarazada desde el inicio de la gestación. Este corticoide cruza la barrera hematoplacentaria y permite frenar la producción de testosterona por el feto. El tratamiento se mantiene durante todo el embarazo si el feto es femenino y se suspende si el feto es masculino, pues en fetos masculinos el problema es leve, escroto más pigmentado y pene un poco más desarrollado, no justificándose la terapia. Gracias a las técnicas actuales, el estudio de ADN fetal en sangre materna permite determinar el sexo fetal durante las primeras semanas del embarazo. Adicionalmente, es posible estudiar si el feto está afectado mediante estudio genético no invasivo, vía sangre materna, o invasivo, amniocentesis, cordocentesis o biopsia de vellosidades coriales.
En resumen, el desarrollo embrionario empieza desde el momento de la fecundación y finaliza durante la 8ª semana de embarazo. Es en este periodo donde se inicia el desarrollo genital con la formación de 2 conductos, de Wolff masculino y de Müller femenino. La hormona antimülleriana AMH se encarga del proceso de diferenciación en los embriones masculinos, causando regresión e involución de los conductos de Müller y favoreciendo el desarrollo de los conductos de Wolff. Los testículos producen testosterona, la cual induce la diferenciación de los genitales externos a un fenotipo masculino, pene y escroto. En los embriones femeninos se desarrollan los conductos de Müller e involucionan los conductos de Wolff. Las estructuras que se generan a partir de los conductos de Müller corresponden a las trompas de falopio o tubas uterinas, porción cefálica, y al útero, junto con el tercio superior de la vagina, porción caudal. El proceso de desarrollo del aparato genital femenino finaliza a las 9 semanas de vida embrionaria. La diferenciación de los ovarios se inicia a partir de las células germinales primordiales que provienen del saco vitelino, ectodermo. La migración de estas células determina la cantidad de ovocitos en la mujer, con una variación en su número dependiendo de la etapa de formación. 7 millones a los 5 meses de vida fetal, 2 millones al nacer y 400.000 al momento de la menarquia. Las deficiencias en la organogénesis o desarrollo de los conductos müllerianos producen las malformaciones de los genitales internos femeninos, malformaciones müllerianas. Dentro de este tipo de malformación se encuentra el útero septado, arcuato, bicorne, unicorne, didelfo y las malformaciones asociadas a dietil-stil-bestrol. El síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser corresponde a la falla en el desarrollo de los conductos de Müller, produciendo una ausencia o alteración de los genitales internos femeninos. Sin embargo, el desarrollo gonadal es normal, por lo que no hay alteración de los genitales femeninos externos y hay presencia de caracteres sexuales secundarios. La hiperplasia suprarrenal congénita, HSC, consiste en una deficiencia enzimática presente en la glándula suprarrenal que conlleva a una elevada producción y acumulación de testosterona. La HSC no clásica se manifiesta generalmente durante la infancia, provocando pseudopubertad precoz en el sexo masculino o un cuadro virilizante progresivo en el sexo femenino. En cambio, la HSC clásica produce una virilización de genitales externos en fetos de sexo femenino, mientras que en fetos masculinos el problema es leve.